Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial. Hoy contamos con el lujo, con el honor de contar con la presencia de un amigo de la casa. Se trata nada más y nada menos de Manuel Hernández González, quien es profesor catedrático de Historia de América en la Universidad de La Laguna, en las Islas Canarias, España. Y hoy vamos a estar conversando sobre un tema muy desconocido, ¿no? Para el público en general, inclusive también para la historiografía oficial. Vamos a estar hablando del libro de Don Manuel que se llama El Vendaval de la Revolución, la trayectoria vital del ingeniero venezolano José del Pozo y Sucre, 1740-1819. Aquí, bueno, no se puede ver mucho, ¿no? Aquí está el libro y bueno, un regalo que me hizo Manuel Bueno, y cuando estuve esa en Tenerife. es la edición venezolana y esta es la edición española. Para los que quieran conseguirlo, bueno, ya saben, hay dos ediciones, una venezolana y una española. Así que bueno, bienvenido una vez más a Venezuela Provincial. Es la séptima vez que contamos con su presencia, don Manuel. Ujú. Así que bueno, vamos a estar hablando, ¿no?, de este personaje olvidado por la historiografía oficial, sobre todo venezolana, que es José del Pozo y Sucre, quien a pesar de ser el primer ingeniero del país y ejercer su profesión en varios lugares del Imperio Español, incluyendo Venezuela, pasa desapercibido. Solo se conoce a su hermano Carlos por la proyección de la reseña que Alexander von Humboldt hizo en Calabozo sobre sus trabajos científicos. Así que, don Manuel, háblenos, por favor, de los orígenes de José de Pozo y Sucre. Bien, José de Pozo y Sucre nació en Caracas, su padre era siciliano, se llamaba José de Pozo y Honesto, había sido, bueno, primero estuvo en su isla natal sirviendo a España, porque entonces Sicilia era española, y después fue trasladado a Puerto Rico, donde fue administrador de la Real Hacienda. De allí fue a Cumaná, donde conoció a su mujer, era una Sucre, natural de Cartagena de Indias, hija de un militar importante de origen flamenco. Eh, y después fue destinado, donde murió, como administrador de la Real Hacienda, el contador de la Real Hacienda de Caracas. Eh, tuvo Era pariente, ¿no?, de Antonio José de Sucre. Sí, sí, claro, o sea, era tío tío, vamos, es tío lateral, vamos a decir así, no tío, digamos, directo, de Antonio José de Sucre. Son de la misma familia, todos ellos, claro. Él tuvo varios hermanos, solo un varón, Carlos, que es este conocido, y varias hermanas que se casaron con miembros de la élite, bueno, de la pequeña élite venezolana, ¿no? Su madre enviudó y se casó con un canario que fue alcalde de Caracas y regidor de Caracas, José Fierro Santa Cruz, tío de otro que fue gobernador de armas en la época de Monteverde, Manuel Fierro, también natural como él de Santa Cruz de la Palma. Eh, y este hombre, pues bueno, hizo sus primeros años en Caracas hasta que fue a estudiar a Madrid, al Colegio Imperial, que era el colegio de los jesuitas, donde tuvo su primera formación. Después se formó en un gran centro de la ilustración y de la ingeniería, que es el Colegio de Artillería de Segovia, donde estudió, y de allí pasó también a otro gran centro de formación de ingeniería, que es la Academia de Matemáticas de Barcelona. Eso, vamos a decir así, son las etapas de su formación como tal, ¿no? Entonces, ya a partir de entonces va a estar como ingeniero destinado a múltiples puntos a lo largo de toda su vida, ¿no? Empezando en Orán, en la guerra, en la campaña de Portugal, y así pues sucesivamente durante muchísimos años hasta que finalmente se asienta en Cádiz, donde llega a ser ingeniero jefe, y allí le sorprendió la muerte en 1819. Por tanto, una amplia trayectoria dedicada a la ingeniería en toda la orbe, digamos, del Imperio Español. Es interesante, ¿no? Hay lapsos en su vida que son muy importantes, como el que sucede en 1776, que está en la expedición de Pedro de Ceballos al Río de la Plata, ¿no? Esa guerra que
que se consumó contra el Imperio Portugués y hizo trabajos en la guerra en la colonia de Sacramento, en la isla Catarina y en Montevideo. Fueron de gran importancia, ¿no es así, don Manuel? Sí, claro, es que fue un elemento fundamental por parte de la corona española, porque la colonia de Sacramento era una colonia portuguesa en el mismo corazón del Uruguay, ¿no? O en el sur del Uruguay, cerca de Montevideo, y claro, era un gran centro de contrabando. Entonces la corona, aprovechando de que Inglaterra, la gran aliada de Portugal, estaba metido en plena guerra en la independencia de los Estados Unidos y no iba, por tanto, a meterse en esta guerra, aprovecharon, mandaron una expedición, Pedro Ceballos, que después va a ser el primer virrey del Río de la Plata, como consecuencia de esta expedición, y conquistaron primero la isla Santa Catarina y después conquistaron la colonia de Sacramento. La colonia de Sacramento va a seguir ya definitivamente española, y la isla Santa Catarina, Gálvez estaba interesado en una colonia en África, primero como un centro de la ruta que iba a desarrollar de la compañía filipina, y por otra parte como posible centro para la extracción de esclavos. Negocia con la corona con la corona portuguesa la cesión de Santa Catarina a cambio de lo que hoy llamamos la Guinea Ecuatorial Española. El problema es que los portugueses les engañaron, porque ellos creían que realmente estaban establecidos en la isla de Fernando Poo, pero Fernando Poo era una isla donde los portugueses solo la tenían nominalmente, pero nunca la habían ocupado, y lo que existían en las etnias locales, que todavía siguen existiendo y que curiosamente siguen siendo la mayoría de la población. Y, los que, digamos, el grupo dirigente actualmente de Obiang Nguema, el actual presidente de la República, y eso fue un desastre. Mandaron una expedición, incluso fueron familias canarias, ahí estuvo... Sí, la expedición salió de Montevideo, ¿no? Sí, salió y murió allí el jefe, Primo de Rivera, curiosamente un antepasado de los famosos Primos de Rivera. Un desastre, y terminaron abandonando completamente, y realmente los españoles no van a ocupar Guinea hasta 1830, muchísimos años después. Por tanto, fue un fracaso estrepitoso. Los pocos que quedaron pues se establecieron definitivamente en Uruguay. Pero bueno, lo que nos ocupa, Bossi Sucre hizo pues, labores militares típicas de un ingeniero para preparar la guerra, la conquista de la colonia del Sacramento, la conquista de la isla Santa Catarina, ¿no? Esas fueron fundamentalmente sus actividades en esa expedición. Sí, que fueron un éxito porque se logró el cometido. Usted nombró también que participa en la guerra de independencia de los Estados Unidos, y he leído que llegó a establecer un estrecho contacto, ¿no?, con el cerebro militar de esa revolución, que es Nathanael Greene. Y Sí, que cuéntenos un poco más de eso. Se conservan cartas de eso. Él fue destinado a Cuba en aquellos momentos. De hecho, incluso participó en el proceso de urbanización de lo que fue una de las grandes zonas de La Habana en expansión, del sur habanero, que es San Julián de los Guines. Se conservó un plano de la ciudad que él diseñó, y él colaboró en todas esas actividades, y estuvo en Florida, y ahí se carteó con Nathanael Greene. Se conserva en las obras completas de Nathanael Greene, de la correspondencia, se conserva la carta donde ellos se conectaron, y él estaba, por tanto, al día en todo este proceso, digamos, por el cual la corona desde 1779 se había involucrado en la causa de la independencia de los Estados Unidos, apoyando a los colonos frente a la metrópoli. En este proceso en Cuba hizo mucha amistad con Francisco de Miranda, que creo que también se conocían de la niñez, ¿no? Sí, claro, los dos eran caraqueños, los dos habían nacido más o menos. Él nació en el barrio de la Catedral, y los dos nacieron en el barrio de la Catedral, vivieron prácticamente juntos en esos años. Y Miranda, cuando empieza todo este conflicto con los Gálvez, pues los Gálvez le habían denunciado diciendo de que él había dado a un general inglés las fortalezas de La Habana, y le había enseñado las fortalezas de La Habana. Y cuando realmente se hallaba en el interior en la zona de Pinar del Río. Y José de Bossi Sucre declaró en ese juicio que era mentira, y que fue realmente José Montesino, que fue finalmente el que realmente había enseñado los planos. La fortaleza. No la plana, era una visita a la fortaleza. Fue realmente José Fone, y el otro fue un invento
como además se demostró ampliamente en la sentencia judicial, un invento para, con el objetivo básicamente de condenar a 10 años del presidio en Ceuta a Francisco Miranda. Y él lo apoyó en esa época y declaró a su favor, y en el proceso está su intervención. Luego de este paso por Cuba y de apoyo a la guerra estadounidense a los rebeldes, él regresa, ¿no?, a Venezuela a resolver unos temas familiares. ¿Qué nos puede hablar de esta etapa? Bien, en esta etapa, la etapa venezolana de él, pues va a arreglar sus problemas, interviene en lo que precisamente está la portada del libro, ¿no? La portada del libro venezolano, ¿no? Que es el túmulo funerario de Carlos III. De Carlos III en Caracas. Se lo encargaron porque consideraron que era una persona preparada para esto, con su dominio del dibujo. Y después va a ser un informe sobre visita a Puerto Cabello, y hace un informe sobre el estado de la fortaleza de esa plaza fundamental de Venezuela, y después fue encargado en la Isla de Trinidad. Debemos recordar que hasta 1797 la Isla de Trinidad era parte de la Capitanía General de Venezuela, y ahí va a hacer una ingente labor en las fortalezas, en todo el proceso de la defensa de Puerto España, e incluso que se conserva el plano, hizo el plano de la Catedral de Puerto España. Lo que pasa es que evidentemente después con la ocupación británica pues eso se fracasó, pero él hizo un típico plano neoclásico para hacer el edificio de la Catedral de Puerto España, ¿no? Esas fueron sus actividades fundamentalmente en Venezuela, porque ya después ya regresó a Cádiz, y ahí va en Andalucía, porque va a estar en distintas zonas de Andalucía, y salvo una parte que está en el norte de África, que fue destinado al norte de África. Y creo que también estuvo en la expedición a Jamaica en 1782. Sí, pero eso fue en la época anterior. En la época anterior, vale. En la época de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Porque claro, él era aunque la expedición esa nunca se estuvo preparando, pero nunca se pudo desarrollar porque los franceses no la apoyaron. Y sin la Armada francesa era inviable una isla del tamaño y de la defensa que tenía Jamaica que se hiciera la expedición a Jamaica, ¿no? Lo que sí se conquistó por parte de Cajigal fue las Islas Bahamas. Pero claro, la isla de Providencia, porque claro, es un archipiélago inmenso, ¿no? Y muy vacío en gran parte, ¿no? Pero Providencia sí, durante todo el periodo de la guerra de independencia permaneció en manos españolas. Sí, en la etapa venezolana, él fue candidato, ¿no?, a la tenencia del rey en Caracas, pero al final no fue escogido, aunque después más adelante llegaría a ocupar grandes cargos en Cádiz, ¿no? Sí, pero eso fue una cosa que para él fue muy negativa, y eso explica después cómo participa en Inglaterra con Francisco de Miranda en los proyectos independentistas de Miranda. Eso se conserva perfectamente en el archivo. Incluso hay una carta incluso de su visita en el archivo de Miranda, su visita personal en Londres, porque él consideró que la política de Gálvez era rechazar de los cargos de la administración a los criollos. Y eso efectivamente fue la política de Gálvez, porque para encontrar un criollo en la política de Gálvez, debemos recordar el caso de Mancebo, o del caso del que fue después capitán general, que los dos eran de Santiago de Cuba, Fernando, ¿cómo se llamaba? Millares. Fernando Millares. Gálvez lo pone como un zapato en las cartas con Francisco de Saavedra, o sea, no los veía bien, y entonces él, que tenía mucho más méritos que Zubillaga, que era un vasco, que no tenía prácticamente se conserva en el archivo de Simancas el expediente, con los méritos de cada cual, evidentemente fue escogido simplemente porque era vasco, y el otro porque era caraqueño, no interesaba que fuera. Y eso le marcó a él, porque consideró que eso era un rechazo a su condición de criollo, ¿no?, para ocupar cargos de nivel. Hay que tener de teniente del rey, curiosamente es un cargo que fue ocupado por un canario con anterioridad, pero claro, curiosamente su
su padrastro, José Fierro Santa Cruz, dice, le nombramos regidor porque es de familia noble, incluso es caballero de una orden militar de Santiago, pese a ser canario, porque debemos recordar que los canarios después de Juan Francisco, la rebelión de Juan Francisco León, quedan excluidos como cargos políticos en Venezuela. Y claro, y efectivamente, claro, los canarios organizan la alcaldía de Caracas, tenía 2 alcaldías Caracas, como pasa también en La Habana, como pasa en Santo Domingo, en Bogotá, en muchos sitios, y en los alcaldes uno tenía que ser criollo y otro tenía que ser peninsular. Y sí, pero eso gracias a una real cédula de Carlos III, porque sí, antes no era así. Los peninsulares y los canarios se quejaban de esto, que los criollos tenían una rosca y solo se escogían entre ellos. Claro, pero los canarios se aliaron porque tenían intereses comunes con los criollos, y por eso Manuel Francia, que era regidor del Ayuntamiento de Caracas y fue, vamos a decir así, director de la RAN, Compañía Guipuzcoana, dice que los canarios no eran castizos y eran criollos. Esa es la famosa discusión, porque entonces eso pasó con los frailes. Hubo muchos conflictos con los frailes porque muchos de los frailes canarios iban ilegalmente. Caracas estaba llena, por ejemplo, el convento de San Francisco estaba lleno de frailes canarios. Y había también lo que se llamaba la alternativa, que un provincial tenía que ser alternativamente de la orden religiosa, criollo y peninsular. Y los canarios se aliaron con los criollos para darse los votos y hacerse ellos peninsulares. Entonces, claro, hay un conflicto y tal, pues también. Y Pedro de Nava sí fue teniente del rey, pero claro, Pedro de Nava se daban 2 circunstancias únicas. Primero, era sobrino del presidente del Consejo de India, Porlier, Antonio Porlier, y en segundo lugar fue pariente también del capitán general Manuel González Torres de Navarra, que era primo suyo. Curiosamente, después Pedro de Nava lo nombraron el primer comandante general de las provincias internas de Nueva España. Y allí fue comandante general después de ser teniente rey. Pero salvo ese caso, no hay un solo canario. A diferencia de lo que pasaba a principios del siglo XVIII, que tanto Caracas como Maracaibo como Oriente estaban llenas de capitanes generales canarios, sin embargo, desaparecen por completo después digamos, de lo que se crea la Compañía Guipuzcoana, ¿no? Entonces, en el caso de... Sí, después regresarían con Monteverde y Morales en la independencia. Pero sí, ya en circunstancias muy distintas. Sí, y claro. No sabemos cómo llegó Capitán General Monteverde. Sí, sí, por supuesto. Porque Millar es el que estaba elegido como capitán general. Que es cubano, por cierto. Sí, claro. Sí, pero bueno, después esto se da en esta etapa, como usted bien dice, ¿no? Con José de Galvez, pero después cambian las circunstancias y José del Pozo y Sucre en 1783 nombrado director de la Academia Militar de Cádiz. Y para 1789 era de los más reconocidos ingenieros españoles en el imperio y es designado director de la nueva Academia de Matemáticas en Cádiz, ¿no? Y esa es la etapa más importante de él, digamos, de gran reconocimiento, en la cual pues demuestra sus grandes conocimientos en todo lo que es el mundo de la ingeniería, del desarrollo de la ciencia, etcétera, ¿no? Y él permanece en esa academia de matemáticas hasta que, con el estallido de la guerra en 1791 contra la Revolución Francesa, fue nombrado ingeniero en esa guerra y él participa en esa guerra, lógicamente, contra la Revolución Francesa, en la cual todas las monarquías europeas, incluida la española, declaran la guerra entre 1791 y 1793 a la Revolución Francesa. Obviamente la gana la Revolución Francesa, que consolida su poder. Eso obliga a que España pierde el Rosellón, creo, ¿no? Sí, pierde el Rosellón, donde curiosamente fueron incluso hasta canarios. Juan Antonio Tusauti, un natural de la Orotava, dirigió una especie digamos, de compañía de milicias que fueron allí, y él murió allí en esa guerra. Y pues Pozo y Sucre interviene, y eso obliga a Godoy a firmar la paz con los franceses por el Tratado de Basilea de 1795, por el cual él se proclamó a sí mismo príncipe de la paz, y que tuvo la lamentable y disparatada consecuencia que va a influir en la vida futura de Santo Domingo, que fue regalar la República Dominicana a Francia como consecuencia de este tratado. Sí, igual que el otro disparatado tratado por el cual en 1802 España regala la Luisiana a Francia
y Francia la vende por 15 millones de dólares a los Estados Unidos. O sea, fue digamos, dos elementos de la política internacional absolutamente nefastos, ¿no? Con consecuencias evidentemente importantes, ¿no? Una Luisiana que España se había gastado mucho dinero en intentar colonizarla y ocuparla. Sí, de hecho, New Orleans, toda la arquitectura es española de la época borbónica. Aunque se llame Frankwater, realmente es la época española, y tú ves el edificio de la Capitanía General y el edificio del ayuntamiento, y son típicamente neoclásicos españoles. Y la mayoría de los edificios, realmente de la época francesa, solo quedó un edificio nada más. Todo lo demás es de la época española. Sí, porque hubo un gran incendio en la ciudad. Pero bueno, regresando un poco a José del Pozo y Sucre, en esta guerra que se tuvo contra la República Francesa en el Rosellón, él ascendió a coronel, ¿no? Por los méritos, o sea que fue importante su presencia en el frente de batalla, ¿no? Sí, sí, claro, fue muy importante, y eso llevó a que ocupara después unos importantes, aunque también tuvo sus problemas y sus discusiones con los cargos, ¿no? Finalmente fue nombrado ingeniero jefe, pero tuvo una serie de problemas con anterioridad, sobre todo con un personaje, Morla, sobre todo cuando hay que recordar que cuando Cádiz fue ocupada presionado por los franceses para ocuparla, hubo que defender la ciudad, y él hizo un informe muy importante para la defensa, mientras que con posiciones distintas a la de Morla. Curiosamente, hay un famoso libro de un historiador de Sevilla enorme sobre el asedio de Cádiz, y es sorprendente, claro, yo me lo explico perfectamente porque ese señor no ha mirado un archivo en su vida, pero ni siquiera lo publicado en aquella época, pero no nombran para nada a José Pozo y Sucre, cuando incluso publicó el informe sobre el asedio, e incluso se carteó y se conserva la documentación en el archivo de Francisco de Saavedra sobre ese tema del asedio de Cádiz. Él desarrolló una serie de planes de defensa que él consideraba que eran buenos, pero tocó la posición de un personaje que tenía mucha influencia en aquellos momentos en la regencia. Debe recordar que Fernando, desde 1800, desde la invasión francesa, Fernando VII estaba preso en Francia, y se formó una regencia donde curiosamente a él lo propusieron ser regente. Tanta importancia tenía que fue uno digamos, del trío de personas que hacían la regencia. Lo que pasa es que no fue aceptado. Pero esto es importante lo que señala, porque usted antes citaba que él estuvo con Miranda en Londres, pero él después siguió siendo monárquico, ¿no? Sí, él siguió viviendo y vinculado él. Yo creo que fue una frustración por lo que señalé, porque él quiso ser teniente del rey en su ciudad natal, y vio frustrado su nombramiento cuando el personaje porque yo vi el expediente de Subiriayaga ese, y no tenía absolutamente nada. O sea, no había ninguna justificación de mérito para verlo, más que el hecho de ser vasco, que parece que con la compañía guipuzcoana eso era un pedigrí en Venezuela, y evidentemente por eso hay que ver la cantidad enorme de vascos que ocuparon cargos allí en Venezuela. Sí, ¿no? Y después se mezclaron con la élite mantuana, se casaron todos. Por eso, entonces yo veo que esa frustración fue la que le llevó al proyecto independentista de Miranda, pero después él sí, Miranda quiso traerlo al lado oscuro, pero él no se dejó, ¿no? Sí. De hecho, incluso estuvo relacionándose con el famoso Pablo Olavide, que había sido curiosamente ingeniero con él en las repoblaciones, porque él fue también, su primer paso fue ser ingeniero en las repoblaciones de Sierra Morena, ese proyecto de poblar Sierra Morena con alemanes, etcétera, que se desarrolló en aquellos momentos en la época de Carlos III. Él fue otro de los que jugó un papel importante en la política de formación de nuevos pueblos en la zona de Sierra Morena, ¿no? De colonización. Sí, Pablo Olavide, que era peruano, por cierto, criollo. Era peruano, y que fue intendente de Sevilla también. Lo que pasa es que tuvo un follón con la Inquisición, le condenó la Inquisición por su novela, el Evangelio y todo lo demás, porque la llamó herética, etc. Y fue, digamos, desposeído de sus cargos y condenado por la Inquisición, ¿no? Pues Pablo Olavide
quiso ser atraído por Miranda, pero no lo consiguió. A pesar de que estaba exiliado en Francia, pues no ha conseguido los apoyos. Entonces yo creo que él ya regresó a Cádiz una vez frustrada su experiencia americana, los años que estuvo en América, y ya decidió pues dedicarse a la carrera militar. Claro, cuando llega a Cádiz, pues lo nombran de la Academia Militar, después de la Academia de Matemáticas, viene la guerra contra la República Francesa y él va progresando dentro de sus cargos, tanto desde, porque él tenía la doble carrera como ingeniero militar, la carrera como militar y la carrera como ingeniero. Las dos se dan perfectamente coherentes, ¿no? Entonces lo que pasa es que él tuvo una serie de problemas con el Morla este, que lo llevaron a vivir a Granada. Sí, que él después estuvo en una estancia en Granada y también los presidios del norte de África, ¿no? Y salió de Cádiz con ese objetivo. Ahí conoció a la que será su mujer, pero sobre eso debo señalar porque, claro, la Real Pragmática de 1776 impedía los casamientos entre personas de clases sociales muy distintas. Eso afectó en América y fue un motivo de enorme discusión entre blancos y mulatos, negros, etc. Y él se enamoró de su criada, que era una granadina, María García, con la cual tuvo 2 hijos. Él intentó casarse, pero la pragmática le impedía porque, claro, por ser ingeniero militar era noble automáticamente y nunca le dejaron casar. Y es más, él en el testamento que reconoció a sus 2 hijos, pero claro, eran ilegítimos según la legislación de la época. Que hasta la época, hasta muerto Franco, los ilegítimos era un deshonor, digamos, social, ¿no? Pues él, incluso su mujer reclamó ayuda para sostener a sus hijos y no se la dieron porque consideraron que no era su mujer, porque no la dejaron casarse con él. Si esa cuestión era tan restrictiva que un aristócrata de la Orotava, Estanislao de Lugo, que fue nada más y nada menos que director de los Reales Estudios de San Isidro de Madrid, que era el gran centro de la élite y tal, se casó con la condesa de Montijo, la abuela de Eugenia de Montijo, la famosa mujer de Napoleón III, y tuvo que casarse con una serie de condiciones absolutamente restrictivas, siendo el aristócrata. Primero, autorización del rey directa. La condesa Montijo era grande de España. Segunda, y era viuda. Segunda, el matrimonio debe ser secreto, casarse secretamente. Tercera, los hijos no tenían derecho a la herencia de su madre. Eso es alucinante, pero así era la sentencia. Y por eso digo, pues en el caso de él, que era un ingeniero militar, aristócrata, vamos a decir así, de familia aristócrata, de la élite, como era José Cruz, pues no le dejaron casarse. Y es más, ni siquiera le dejaron derecho a sus hijos digamos, de una pensión de orfandad. Entonces, él estuvo en Granada, después regresó a Cádiz. En Granada fue nombrado comandante general del campo de Gibraltar. O sea, sí. un alto cargo. Claro, un alto cargo. Lo que pasa es que él estaba disgustado porque lo que quería hacer era ingeniero jefe en Cádiz. Entonces, él fue capitán general del campo de Gibraltar, que es la zona de la línea, una zona estratégica fundamental, porque está al lado la colonia inglesa de Gibraltar, que como todos sabemos, desde 1704 y hasta nuestros días es parte de Inglaterra. Entonces, él estuvo allí, pero en la época de la Junta Suprema fue miembro de la Junta Suprema. O sea, fue uno de los miembros de la Junta Suprema de Cádiz, uno de los integrantes de la Junta Suprema, y ahí es cuando plantea su defensa de Cádiz, y ahí chocó con Morla en su planteamiento, y por eso fue la época, vamos a decir, más crítica, ¿no? Y por la cual, por eso lo desterraron, vamos a decir, le desterraron a comandante general del campo de Gibraltar, digamos, de la zona esta fronteriza con Gibraltar, ¿no? Pero curiosamente, después de que viene la restauración de Fernando VII como monarca absoluto, pues él, vamos a decir así, es nombrado ingeniero jefe y muere como ingeniero jefe de Cádiz. O sea, que al final logró lo que él quería, ¿no? La posición que él quería.
Y curiosamente es posible que conociera a Miranda en esos momentos porque Miranda, como Estaba todos preso, sí, en estaba Cádiz. preso en San Fernando, en el castillo de la fortaleza de la Carraca, y es probable que lo haya conocido allí, como es lógico, porque al fin y al Bueno, cabo... conocido no, ya lo conocía de antes, pero sí de haberlo tratado digamos en que ese se momento. trataron, Sí. pero no hay ninguna referencia documental sobre eso, ¿no? Pero paradójicamente los dos murieron en Cádiz, nacieron en Caracas y murieron en Cádiz, ¿no? Yéndonos un poquito atrás sobre esta parte de la Junta Suprema de Cádiz, en la que él formó parte, él fue un férreo defensor de las ideas liberales, ¿no? Y le granjeó enemistades con Sí, funcionarios que eran conservadores, incluso después también con la Junta de Regencia, ¿no? sí, porque de hecho él fue propuesto por los liberales en el famoso periódico del Duende de los Cafés. Todos los periódicos liberales lo apoyaron a él. Hicieron informes favorables para que fuera regente. Pero chocó con los intereses de este señor Morla, que después fue capitán general, porque hay que recordar que el que era capitán general en aquellos momentos era el hijo del famoso Solano y Bote, ¿no? Uh -huh. Sí, que fue gobernador de capitán general de Andalucía. Sí, y fue presidente de la Junta Que es Suprema. nacido en Caracas, por cierto. Nació en Caracas, sí, y fue y heredó el título de su padre de Marqués del Real Socorro, el título que ganó por la batalla de Pensacola. Sí, se llama Francisco Solano y Bote, ¿no? Pero parece que lo acusaron de afrancesado y hubo un motín y lo asesinaron y lo Sí, mataron. lo lincharon, Entonces, lo lincharon la población. Morla aprovechó para proclamarse él con el apoyo de la regencia capitán general y entonces, claro, entró en colisión con José de Pozo y Sucre. Y como los planteamientos que tenían sobre el asedio, él por eso publicó un libro sobre el asedio donde decía contra las calumnias con las cuales fue, digamos, acusado y destituido y todo lo demás de sus cargos, pero curiosamente después fue rehabilitado. Pero tuvo esas tensiones muy grandes con la regencia, ¿no? Y él evidentemente fue apoyado por los liberales y por eso incluso, como señalé, los liberales pidieron que fuera uno de los miembros de la regencia. Tal era el prestigio que tenía, ¿no? Ya en sus últimos años, como bien usted señala, él pues es jefe de los ingenieros en Cádiz y también se dedica a su esposa, ¿no? A una vida más familiar, ¿no? Sí, pero claro, su esposa que no Sí, podía ser su esposa. su mujer, mejor Su dicho. mujer, digamos, Sí. de hecho, pero no de Mm. derecho. Sí, y tuvo dos hijos, una hija y un hijo con él. Y claro, su mayor preocupación con la edad que ella tenía, bastante avanzada, porque debemos recordar que nació en 1740, pues, y estamos hablando en 1819 cuando muere, su objetivo es, Sí, 79 años, una edad muy avanzada para la época. para la época fue que sus hijos pues tuvieran una ayuda y su mujer, claro, pero no lo consiguió. Su mujer se conserva en Segovia, en el Archivo General Militar de Segovia, el expediente donde su mujer pide que le dieran una ayuda económica para él y ella y para sus dos hijos, pero fue rechazada porque no se consideraba su mujer y sus hijos no eran hijos legítimos y por tanto no tenían derecho a una paga de orfandad. Sí. Y ese fue el gran problema. Se conservan todos los testamentos, yo los trabajé en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz, todos sus testamentos, donde una de sus grandes preocupaciones es justamente esa, la de el futuro de su mujer y de sus hijos. Sí, como bien hemos dicho, pues murió en Cádiz el 2 de diciembre de 1819, ¿no? Lastimosamente su descendencia y su mujer pues no gozaron de estos beneficios Ni pudieron usar su apellido porque eran ilegítimos. Sí, Según la correcto. legislación de la época, no se les permitía, ¿no? Hay que recordar que curiosamente Carlos III permitió, por ejemplo, a los expósitos acceder a las universidades, pero los ilegítimos seguían siendo imposible entrar. Por eso el caso de un médico que yo estudié, que fue el secretario en particular de Monteverde, Antonio Gómez, que él prefirió, porque su padre, que era granadino y murió curiosamente en Santa Cruz de Aragua, en Venezuela, trabajando como administrador del tabaco ahí en esa zona, José Antonio Gómez, él se había casado con la hermana de su madre y en la época se prohibía, estaba prohibido que tú te casases con la hermana
de tu madre. Sí, o sea, tu tía. Tía, claro. Y entonces los tuvo, todos los hijos los tuvo fuera del matrimonio, hasta que por fin recurrieron, pero tuvieron que gastarse un dineral, porque eso solo lo permitía el Vaticano, Roma. Consiguió ella ir a Roma y le dieron por fin la dispensa. Pero los hijos habían nacido ilegítimos. Entonces, cuando yo me encontré en el archivo de la Universidad de Caracas, el expediente, él lo falsifica diciendo de que él había nacido en La Laguna cuando nació en Las Palmas y que su padre tal y que los papeles se habían perdido. Y no presentó nunca, claro, porque si presentaba la partida de autismo, era ilegítimo y no podía ser. Siendo ilegítimo no podía entrar a la universidad. Era uno de los argumentos de rechazo, ¿no? Y por eso nunca apareció la partida de bautismo, ¿no? Y dijo que él había nacido en La Laguna cuando realmente jamás había ido a La Laguna y él había nacido en Las Palmas, ¿no? Sí, bueno, son cosas de la época, ¿no? Eso no solo se ve en el Imperio Español, se ve en otras partes. En Inglaterra también hay problemas con Claro, legales con ilegítimos. Desgraciadamente la ilegitimidad fue una tara muy grande hasta casi nuestros días en muchas legislaciones internacionales, ¿no? O sea, no reconocer los derechos, incluso un hijo ilegítimo tenía que, si hasta hoy ha habido juicio, lo que pasa es que hoy hay una cosa que ya acaba todas las dudas. Que, primero, que ser hijo ilegítimo no existe. Todos son hijos de su padre y de su madre. Y el segundo, en aquellas épocas el inconveniente era demostrarlo. Piense usted en el caso ahora del famoso, dos toreros, ¿no? El cordobés y su hijo, que no se llamaban el cordobés, y él le denunció por llamarse cordobés, como tal. Hoy el ADN demostró que son padre e hijo, pero es una cosa del otro día. Hasta entonces no se podía demostrar. Precisamente el famoso caso de esta supuesta princesa que fue claro, como de lo que dice que cuando fueron asesinados los zares. Ah, lo de Anastasia, sí. Anastasia, hoy el ADN ha demostrado que clarísimamente que no es Romanov. O sea, sí. no, pero claro, eso es una cosa del otro día para acá. Antes podía reclamarlo y podía justificarlo, buscar papeles falsos, lo que sea. Sí, bueno, Pero los adelantos de la ciencia nos han hecho avanzar bastante en ahora ese ya con el sentido. ADN no hay discusión. O sea, eso es 100% que se sabe perfectamente los ascendientes, ¿no? Sí, correcto. Que por cierto, hace poco me hice una prueba de ADN y fue muy curioso los resultados que arrojaron. No sabía que tenía familia en Cuba, ¿no? Muchos canarios emigraron a Cuba durante siglos. Yo tengo muchos primos en Cuba Uh-huh. y bueno, en Cuba y evidentemente hoy en Florida, ¿no? Claro, Sí, claro, exacto. Mucho después de la revolución se fueron a Estados Unidos. Bueno, regresando al tema central que es José del Pozo y Sucre, don Manuel, nos cabe hacernos una pregunta, ¿no? Porque en Venezuela se suele decir que Francisco de Miranda es el venezolano universal, pero viendo la biografía de José del Pozo y Sucre, estuvo en Argelia, estuvo en Cuba, en las Bahamas, en Estados Unidos luchando en la independencia de Estados Unidos, en Jamaica, en Venezuela, en Trinidad, en el Río de la Plata, luchando contra los portugueses, en el norte de África, en Granada, o sea, en muchísimos sitios. En el sur de Francia. En el sur de Francia, en muchísimos sitios. ¿No sería más bien el verdadero venezolano universal José de Pozo Sucre en vez de Miranda? Bueno, claro, la proyección que tuvo Miranda no se puede comparar, ¿no? Evidentemente, José Pozo Sucre fue un venezolano universal, pero claro, desde el punto de vista de la ingeniería, ¿no? Y su papel en ese punto de vista, ¿no? Miranda evidentemente tiene otros puntos de vista. Sí, políticos más que todo. Políticos, por supuesto, que por lo que es evidentemente conocido, ¿no? Lo que pasa es que lo lamentable es que Miranda, que José Pozo y Sucre, ni siquiera cuando el famoso historiador venezolano Eduardo da Silva Faria hizo la historia de la ingeniería venezolana, no aparece. Sí, imagínese. Muy triste. ¿Por qué cree usted que ha sido olvidado por la historiografía oficial en Venezuela José del Pozo y Sucre? Yo no porque sé sea monárquico.
No creo que, yo creo que por desconocimiento. Porque, claro, ¿por qué se le ha dado tanto valor, por ejemplo, a su hermano, ¿no? Bueno, su hermano Porque últimamente ha sido un poco más famoso, pero tampoco es que el venezolano de pie lo conoce. Y muchos dicen que es porque fue realista en la guerra de independencia. sobre eso no está tan claro, porque yo no he encontrado documentación y no sé de dónde se basa eso. O sea, cuando vea, porque yo sí he encontrado documentación de él, por ejemplo, incluso ante el tema de la vacuna. Él estuvo con José Domingo Sí, Díaz para inventar un procedimiento para que la vacuna se dé en la zona de los llanos sin problemas de contaminación, que era el gran problema. Claro, hay que tener en cuenta que no había evidentemente neveras ni técnicas de sí, refrigeración. claro. Claro, por eso Sí, se llevaba que a cuando los niños tenían que incubarle el Carlos, virus, ¿no? y él aparece ahí y yo me lo encuentro en Trujillo en la época de los comuneros, administrador de tabaco, después en Calabozo. Yo sé perfectamente por qué estaba, porque claro, yo me encontré un expediente de él en el archivo catedralicio de Caracas, donde lo reclamaban desde el Tenerife, porque yo no sé cuáles fueron las razones, todavía no las he podido saber, por las cuales él se casó en Santa Cruz de Tenerife, tuvo una hija, y pasó olímpicamente su familia, entonces su familia lo reclamaba. Y por eso casualmente él no vivía en Caracas, sino estaba siempre en zonas muy distantes, donde era muy complicado que lo cogieran, ¿no? Como era Calabozo y como era Trujillo, ¿no? O que ocupó altos cargos ahí, ¿no? En la administración pública. En la administración, pero siempre muy lejos de Caracas. Porque la hecho es que el proceso está ahí, el documento, yo lo localicé en el archivo archidiocesano de Caracas, ¿no? La reclamación de su mujer, y por eso a mí me llama la atención de que él nunca ocupara ningún cargo en Caracas, a pesar de que ocupara cargos importantes, pero siempre en sitios muy Pero alejados. creo que hubo un plan que él llevó en Caracas de una canalización, es algo así. Sí, hubo un proyecto de eso, pero no llegó, digamos, a nombrarse como un cargo, digamos, Y después la etapa de la independencia, yo no sé dónde se sacó esos documentos, porque los textos donde se dice eso no aparecen referendados por ninguna documentación. Sí, bueno, la mayoría de los historiadores en Venezuela sostienen eso, ¿no? Inclusive se dice que ha pasado al ostracismo por ser realista. Pero cuando yo veo un documento, cuando yo Ujú. analizo un documento, me tiene que decir fuente. Claro, la Y el parte de problema abajo. es que se dice que fue de un no sé qué pueblo, no me acuerdo ahora, de la zona de Oriente, fue alcalde, pero en el texto donde se basa eso, no Ujú. hay un documento que diga eso. Y claro, no puedo saber ni de su muerte porque todavía yo no he encontrado ninguna defunción ni nada yo encontré, por ejemplo, de José Antonio Gómez, que estuvo me encontré curiosamente en un sitio tan increíble como Santa Cruz de Aragua, que se llamaba en aquella época Santa Cruz de Escobar, su defunción. Pero en el caso de este hombre no lo he encontrado por ninguna parte. Incluso he encontrado de Paz Castillo, otros que sí fueron realistas, parientes de los Paz Castillo, estos que eran también canarios, de Granadilla y tal, me los he encontrado, pero en el caso de este hombre no he encontrado nada y yo, hasta que no se demuestre documentalmente, yo no, deja de ser un rumor, ¿no? Ujú. No demostrado, ¿no? Y el caso de José Bosicú, ¿por qué no fue conocido? Yo creo que fundamentalmente por desconocimiento, ¿no? Porque como gran parte de su labor la hizo fuera de Venezuela, pues, y encima de Venezuela, lo más importante, lo hizo en la isla de Trinidad, que dejó de ser venezolana en 1797, pues yo creo que ese es un factor claro, como mucha de la bibliografía se basa básicamente en cosas venezolanas, pues yo creo que ese es el factor, ¿no? Bueno, Miranda, la gran mayoría de su actividad la hizo fuera de Venezuela también, ¿no? Pero bueno. Sí, Eh, pero tuvo evidentemente mucha repercusión en Venezuela. sí, claro, por supuesto. O sea, es increíble, ¿no? Porque si yo sabía de la existencia de José de Ponce y Sucre, pero no sabía tantos detalles y después de leer el libro que usted me regaló cuando estuve en Tenerife y viendo los detalles, o sea, me pareció increíble que en Venezuela no se conozca más este personaje. Eso me costó bastante tiempo porque trabajé en fuentes venezolanas, ahí está toda la documentación de la familia,
los testamentos de su padre, su madre, de las relaciones con sus hermanos y todo lo demás. Y después, claro, trabajando en el archivo de India, el archivo militar de Segovia, me encontré los estudios de él porque la Academia Militar de Segovia, el Alcázar tuvo un incendio y ahí es donde está la Academia Militar, el Colegio de Artillería, perdón, estaba ahí, se quemó. Pero resulta que todos los expedientes se perdieron. Pero parece que encontraron, alguien se escapó del incendio, unos libros del acta. Y fui al Colegio de Artillería de Segovia, que hoy es un edificio del siglo XIX, ¿no? Donde me encontré y allí estaban los estudios. Claro, el expediente personal no, pero sí estaban los estudios de él allí en eso. O sea, que los miré allí, los miré en Segovia. Estuve trabajando en India y en el archivo militar, en el archivo general de Simancas, o sea, y también estuve trabajando en Cádiz, ¿no? Miré toda la prensa de Cádiz de aquella época, que es muy importante, como lo digo, porque es la época de la ebullición de Cádiz como gran centro, digamos. Sí, gran puerta de India, claro. No, y después de las Cortes, ¿no? También, sí. Cortes, claro. Y por supuesto en el archivo histórico provincial, sus testamentos, ¿no? Con lo cual pude reconstruir con toda esa documentación de todos esos archivos, pues la biografía de él, ¿no? Bueno, ya estamos llegando al final del podcast, don Manuel. Una última pregunta, poniendo en una balanza a José del Pozo y Sucre y Carlos del Pozo y Sucre, ¿quién crees que ha dejado un legado más importante en la historia de los dos? Obviamente José del Pozo y Sucre, porque realmente si el otro tenía unos ciertos conocimientos científicos sin estudios, porque no hay documentado que Carlos Pozo estudiara en ninguna parte, por supuesto no en la Universidad de Caracas, pero tampoco en ningún otro centro, pero era una persona que tenía bastante habilidad intelectual, bastante conocimiento, bastante lectura de la ciencia, por eso lo nombra y por eso ha pasado a la historia, por Humboldt. Si Humboldt, su viaje a las regiones equinocciales no lo hubiera nombrado, probablemente no estuviéramos hablando de Carlos Pozo y Sucre. Pero obviamente si tú ves la obra como ingeniero, las múltiples realizaciones que hizo, incluso inventivas de cañones, etcétera, y aparte de sus gestiones como ingeniero, como arquitecto, porque en aquella época no existía la arquitectura, los ingenieros fueron los primeros grandes arquitectos. De hecho, un canario, Agustín de Betancourt, que fue después ingeniero en Rusia, se considera el padre de la ingeniería y de la arquitectura, porque creó además el primer gran centro en Madrid, ¿no? Y por eso tiene, pues, aparte de su enorme labor en ingeniería en Rusia, ¿no? Incluida la propia Catedral de San Petersburgo, ¿no? Pues, sí, creo, en Rusia hasta salen en monedas y en sellos, es muy importante en Rusia. Pues digamos que el ingeniero, él fue un ingeniero, fue un arquitecto, y por eso tiene múltiples realizaciones de fortalezas en Cádiz, en Montevideo, en la isla de Trinidad, en Puerto Cabello, en La Habana, etc. Tiene toda una labor enorme en ese campo, ¿no? Y por lo tanto, obviamente, por eso no ha sido, lo hemos tratado de rescatar. Por eso mi gran rabia sobre un libro que se escribió sobre el asedio de Cádiz, que claro, hecho por un señor que no, porque ese es uno de los grandes problemas de la historiografía, la persona que no investiga, sino que hace refritos de cosas ya publicadas, pues ignora uno de los grandes debates del asedio, que es cuando incluso publicó su propia obra sobre eso, y la tenía en el archivo personal de Saavedra, que afortunadamente se está digitalizando en la Facultad de Teología de Granada. Está todo Francisco Saavedra, que fue, debemos recordarlo, presidente de la Junta Suprema y un personaje clave en aquellos momentos, tenía perfecto conocimiento y se carteaba con y sin embargo, ese historiador que se basa fundamentalmente en bibliografía y no mira un archivo ni por casualidad, me llamó la atención. Incluso yo lo vi personalmente en un congreso y le pregunté, ¿usted conoce a José Pozo y Sucre? No. Pues sí que ha estudiado mucho el asedio de Cádiz, no conociendo al ingeniero jefe de Cádiz. Pero bueno, así se hace la historia. Por eso digo que incluso, desgraciadamente, a pesar de que tiene, tú ves cartografía de Cádiz, el libro de cartografía de Cádiz, y aparecen montones de obras de José Pozo y Sucre, sin embargo, tan pocos conocidos.
O sea que digo eso para que no solo Venezuela tenga la culpa, sino también. Ya, porque desgraciadamente la historiografía se basa en repetir, repetir, repetir y no se aportan nuevas fuentes documentales. Esa es una de las desgracias. Por eso cuando yo veo una cosa, eso tiene que ser afirmado, porque si tú dices una cosa, tienes que basarte en documentación. No puedes inventar. Y desgraciadamente hay muchos inventores. Sí, bueno, ojalá que la historiografía avance más en el tema de la investigación y cada vez pues, nos aporte nuevos conocimientos y nuevos descubrimientos para conocer estos personajes como José del Pozo y Sucre. Digo, con esto un dato curioso, porque José del Pozo y Sucre, tú miras, buscas en Google y aparece como jesuita expulso ecuatoriano. ¿Y dónde sacan esa fuente? Él que nunca fue cura, ni se ordenó, y menos fue fraile. ¿Cómo lo ponen como tal? Y es que eso lo hizo equivocadamente el presidente de Adams, en un análisis que hizo, lo metió allí como jesuita expulso, y después de eso se siguió repitiendo, y tú miras en Google, y antes de que yo escribiera el libro, José Pozo Sucre era un jesuita, y muchos escritores siguieron repitiendo el mismo rollo, que era un jesuita expulso ecuatoriano. Imagínense, ¿no? Alguien que nació en la Capitanía General de Venezuela y fue militar y nada que ver con los jesuitas y menos en Ecuador, ¿no? Te digo para que veas cómo se sigue repitiendo muchas veces tópicos absurdos sobre personas, ¿no? Simplemente porque un señor en un momento dijo eso y se sigue repitiendo, ¿no? Sí, es como una bola de nieve, ¿no? Que va creciendo, creciendo, creciendo y ya se acepta como una realidad total cuando no lo es, una falsedad. Así que bueno, don Manuel, estamos llegando al final de nuestro podcast. De verdad, encantado de haber compartido con usted una vez más en nuestro canal de Venezuela Provincial. Las cámaras son todas suyas para despedirse de nuestro público. Pues nada, pues muchas gracias. Espero que haya interesado este tema de un personaje importante de Venezuela que no se le ha dado la relevancia que se le habría dado, y muy agradecido por haber participado con ustedes en esta entrevista. El agradecimiento es de nosotros por contar con sus luces una vez más en Venezuela Provincial, don Manuel. Seguro que más adelante estaremos hablando de otros temas, porque sé que usted es casi como una enciclopedia, ¿no? Sabe de muchísimos temas y de amplitud, así que seguro que lo tendremos más adelante en el programa. Y bueno, también recordarles a nuestro público que pueden seguirnos a través de Facebook, Instagram y suscribirse a nuestro canal de YouTube, todos con nombre de Venezuela Provincial, y aquellos que quieran ser mecenas de nuestro proyecto de investigación histórica pueden hacerlo a través de nuestra página de Patreon Venezuela Provincial. Un saludo a nuestros patrocinadores y mecenas, que son Gabriela Haywood, Juan Cristóbal García, José Alberto Gil Martínez. Y bueno, si les gustó este video, darle me gusta y compartirlo para así llegar a más público. Así que bueno, don Manuel, le mando un fuerte abrazo hasta la hermosa isla de Tenerife y que tenga muy buen día. Hasta luego. Adiós.